Listo, ahí ya inició la grabación. Bueno, acá les muestro como el proyecto pues de referencia, que de hecho este pues ya lo hemos visto antes. Este es el proyecto de tanques. Acá tengo un tanque que puede moverse, puede disparar y tiene pues como un shader para detectar los bordes. Ya de resto nada, pues como un usuario. Y controlo la rotación con el mouse. Entonces, para empezar, como retomando un poco el tema que vimos en la clase de esta mañana, empiezo mostrándoles algo del navigation. Entonces, esta mañana estuvimos hablando sobre el navigation y cómo el navigation system nos permitía hacer una como detección de caminos. Entonces acá tengo, por ejemplo, los caminos por los cuales podría pasar el tanque, que en este caso pues yo podría tener un jugador y podría tener como un tanque enemigo. Pero ¿qué pasa cuando el mapa no es estático? Pues en el ejemplo que vimos esta mañana el mapa era estático, entonces era un poco más sencillo. Pero ¿qué pasa ahora si por ejemplo esos objetos de acá se pueden destruir y yo quiero que cuando se destruyan el mapa se actualice, como acaba de ocurrir acá? En ese caso vamos a tener separados los objetos estáticos del mapa de los objetos no estáticos. Todos los objetos estáticos fueron bakeados acá en el Navigation Bake, y los objetos que no sean estáticos, como era este que acaba de desaparecer, no son estáticos, sino que les ponemos un componente que se llama NavMeshObstacle. Este componente nos es útil cuando necesitamos un Pathfinder, pues un sistema para encontrar caminos que sea dinámico. Entonces él sabe que no puede pasar por acá, pero una vez este objeto ya no exista, él automáticamente se actualiza. Entonces ya sabemos, siempre que sean objetos estáticos con el bake, y cuando es algo dinámico con el componente NavMeshObstacle. De hecho, el personaje también tiene el componente NavMeshObstacle porque él necesita que el otro, pues que el jugador enemigo, que es el que utilizaría ese sistema, pues digamos, ocupe la misma posición que él está ocupando. Volver a activar por acá el mapa y acá está. Ahora sí, empecemos con los temas. Primero, hay varias cositas que me gustaría mostrarles. Una es tratar de entender la importancia de manejar los componentes separados, o digamos cada objeto cumpliendo su propia responsabilidad, lo que les he mencionado tanto del Single Responsibility Principle. David, estás en el micrófono muteado. Veámoslo acá. Ya. Ahora, en este caso, por ejemplo, tengo aislado el comportamiento de la torre al comportamiento del cuerpo. La gracia de tener aislado el comportamiento de la torre a tener el comportamiento del cuerpo es que esta misma torre yo la podría utilizar en otro objeto diferente o inclusive en otro juego diferente. Es decir, esta torre es un objeto que es capaz de disparar proyectiles a una velocidad definida, y con esa velocidad definida y una fuerza definida o lo que sea. Pero ya entonces, si yo quiero, por ejemplo, una torreta que esté puesta en alguna parte disparando, pues podría utilizar el mismo componente sin necesidad de crear otro diferente, gracias a que la lógica de esta torreta no está en el mismo script que la lógica del movimiento, o que la lógica de la vida, o que la lógica del control. No, es un script completamente independiente. Pues aquí tengo, ya les muestro lo que hace. Lo que hace torreta es que puede girar y puede disparar proyectiles. En este caso pues puedo moverme y disparar a la vez. Ahora supongamos que el personaje no tuviera una sola torreta. No tenemos que hacer grandes cambios en el código, gracias a que nuevamente tenemos aislada la lógica de este objeto a la lógica del resto de objetos. Recuerda silenciar por favor el micrófono, Mariana. Gracias. Y acá supongamos que ahora no tengo una torreta, sino que tengo 3 torretas. Y lo que haría ahorita con el script principal, que es este de acá, es que ahora él no va a obtener la torreta como un componente que está entre los hijos. Este es el script del tanque, el que controla, digamos, todos los componentes, sino que lo que él va a hacer es que va a utilizar un arreglo de torretas. Ya aquí no sería getComponents, sino getComponents,
Aquí solo voy a mover la primera. Lo mismo, solo voy a rotar la primera, las otras se van a quedar quietas. Pero sí voy a hacer que todas las torretas disparen, entonces puedo irme desde ahí, que va desde 0 hasta la cantidad de torretas que tengo. Y decirle cada torreta quiero que dispare. Miren que es un cambio menor y ahora me funcionaría en teoría para la cantidad de torretas que tenga. Aquí sería torreta en la posición Y. Gracias. Entonces aquí está, pues solo estoy rotando la de la mitad y ahora todas disparan a la vez. Y es una lógica que se puede extender, es decir, pues si ya no tengo dos, sino que tengo más, pues simplemente sigo duplicando estos objetos y me va a seguir funcionando. Y todo sigue funcionando sin ningún inconveniente, que es como la gracia de esto. Ahora quitemos estas de acá, dejemos solo una. Este es uno de los usos muy útiles de tener unos componentes aislados, poder reutilizarlos fácilmente o poder escalar la lógica del juego de forma muy sencilla. No tuve que modificar nada del código de la torreta porque cada torreta ya es responsable por sí misma de todo lo que tenga que ver con la rotación y con el disparo. No depende de otro script para eso. ¿Qué es lo que hace entonces la torre? Lo que hace la torre es decirle cuando presione Fire 1 vaya a dispare. Y él, como sabe si puede disparar, él mismo es responsable de saber si está disponible y si tiene municiones disponibles. Si no tiene municiones disponibles, pues simplemente no va a disparar. Y como sabe si está disponible, él lo que va a hacer es que con un invoke que tenemos acá, que va a demorarse lo mismo que 1 sobre la velocidad de ataque, va a volver esta variable en verdadero de modo que nuevamente esté disponible. Esto de acá es lo mismo que tener un cooldown, o sea, 1 sobre la velocidad de ataque es lo mismo que poner un cooldown, solo que cuando hablamos de ataque normalmente no se habla en términos de cooldown. Recuerden que los que no tengan micrófono pueden hablar por chat, sino que se habla en términos de velocidad de ataque, siendo cooldown un concepto de periodo, cada cuánto puedo atacar, términos de tiempo, y siendo la velocidad de ataque en términos de frecuencia, qué tantas veces puedo atacar en un solo segundo. En este caso lo tengo con 3 de velocidad de ataque por segundo. Si le pusiera 0.5 de velocidad de ataque por segundo, quiere decir que cada 2 segundos puedo disparar un proyectil, no importa cuántas veces presione clic, no va a pasar nada. Acá si le pusiera 10 de velocidad de ataque por segundo, pues ya sería muchísimo más rápido, pues. Acá, listo, dejémoslo como estaba. Hasta ahí solo hemos visto como la importancia de mantener aislados el comportamiento de los scripts. Tengo una torreta que es capaz de funcionar de forma autónoma, tiene su método para disparar, su método para recargar, no depende de nadie más, y tengo un script que hace uso de esa torreta para llamar el disparo cada vez que se presiona el botón Fire 1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces voy a pasar ahora a la piscina de objetos. Como les había mencionado ya alguna vez, crear cada proyectil en el momento en que se dispare es ineficiente. Acá entonces en este caso lo que estoy haciendo es que tengo una piscina de objetos en donde están los proyectiles. De este modo no se tiene que crear un proyectil cada vez que disparo, sino que están almacenados y pasado un tiempo esos proyectiles empiezan a desaparecerse y volver a esa piscina de objetos. La piscina de objetos la hice relativamente muy general utilizando interfaces. Ya les voy a mostrar cómo está hecha. Aquí tengo un objeto que se llama piscina de, pues en este caso como el cargador, que es una piscina de municiones. Y cuando miramos acá, lo que pasó es que dentro de él, antes no habían, pero ahora hay un montón de clones del proyectil. De acá puedo seguir sacando y sacando proyectiles. Esto es lo que se conoce como una piscina de objetos. Es algo que nos va a permitir tener múltiples proyectiles y no estarlos creando, sino que hacer uso de estos de acá. Cuando yo disparo, lo que va a pasar es que uno de estos que está acá
se va a venir hacia la posición de la torreta para ser disparado. Por ejemplo, ahí se fue este que estaba acá. Y si sigo disparando, pues por acá se van llegando y miren que luego vuelven y aparecen los proyectiles que ya me he gastado. Esto es una piscina de objetos. No creo nuevos objetos, sino que tengo los mismos y los reutilizo. Miremos cómo está hecha. En este caso estoy trabajando, tengo un objeto serializado, que es este, que es el que voy a crear en la piscina. Yo podría crear, por ejemplo, una piscina también de tanques, por ejemplo, arrastrando ese ítem hacia acá. Luego esta piscina de objetos la estoy creando acá. Bueno, acá estoy sacando una advertencia, estoy revisando si implementa la interfaz y piscina. Es una interfaz que creé para todos los objetos que tuvieran esa habilidad de ser convertidos en una piscina de objetos. Este concepto de interfaces lo revisamos ahorita con más detalle. Y si no tiene el script, pues estoy sacando un error. Uno también puede sacar, como existe debug.log, también existe log error, que nos permite mostrar errores cuando algo no está bien. En este caso pues estoy diciendo que no tiene la interfaz piscina. Luego acá creo el arreglo de objetos con base en esa longitud que tengo serializada. Para esta piscina de objetos tengo 30. ¿Cómo calculamos cuánto necesito para una piscina de objetos? Pues ya depende del tipo de juego. Si yo sé, por ejemplo, que van a haber 4 tanques, cada tanque puede disparar 3 proyectiles por segundo, ya puedo calcular, y cada proyectil vive 5 segundos, puedo calcular en el peor escenario cuántos proyectiles van a existir en simultáneo en el escenario antes de que se empiecen a retornar a la piscina de objetos. Entonces creo un arreglo con 30 posiciones y voy desde el contador 0 hasta 30 creando esos objetos en la posición de la piscina de objetos. Todos se están creando acá en esa misma posición. Luego, por facilidad, lo que estoy haciendo es que le estoy asignando el papá a cada objeto como la misma piscina, de modo que no me queden acá desorganizados, sino que todos me queden dentro de este mismo objeto. Luego lo que hago es que a cada objeto le estoy obteniendo la interfaz y piscina, que es, digamos, la que se entiende que es, le da esa capacidad de ser convertida en una piscina de objetos. Este es un script que creé yo mismo, y le digo instantiate, que en este caso es un método que está acá. Sigamos acá en la piscina. Luego lo que me permite la piscina es decirle, deme un elemento. Yo no le tengo que decir cuál elemento. Yo desmuteo acá. Yo no le tengo que decir cuál elemento, sino que él automáticamente me retorna el siguiente disponible. Yo solo le digo, deme un elemento que lo quiero poner en la posición, por ejemplo, 000. Y él tiene un contador que se llama index. Cada vez que él me retorna un objeto, el contador se incrementa. La primera vez que crea un proyectil, utiliza el proyectil en la posición 0. Luego el contador se incrementa. La segunda vez que lo haga, ya me da el proyectil en la posición 1, y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando ya se acaban? Cuando ya logro llegar al límite, el contador vuelve a 0, de modo que vuelve y empieza a tomar los proyectiles de la primera posición. De hecho, miremoslo acá para que lo veamos visualmente. Voy a crear solo 5 proyectiles, voy a darle play y voy a moverlos. Ahí ya están los 5. Cuando yo disparo, uno de esos objetos de la piscina se fue. Vuelvo y disparo, ya es otro, luego otro, luego otro. Eventualmente, cuando se cumpla el tiempo de vida de cada proyectil, empiezan a retornar a la piscina. Cuando yo siga disparando, ya vuelvo y empiezo a disparar los que ya tenía en esa piscina de objetos. Acá igual yo puedo seguir disparando aunque no hayan retornado. Lo que va a pasar es que se van a ver obligados a desaparecer desde acá. O sea, esto lo puse de modo que no me saliera un error cuando no hubieran objetos en la piscina, solo que se los jala desde acá. Lo vamos como estábamos, teníamos 30. ¿Dudas hasta ahí? Igual vuelvo y proyecto el código para que miren si tienen preguntas. Sí, dígame. Una pregunta yo. Entonces, por ejemplo, en el shooter, pensemos la cantidad de balas en la piscina, y cuando la dispara e impacte con alguien, se desactivan tanto el render como la hitbox para que no estorben en ningún lado. Esa sería una de las opciones, sí. En mi caso, les estoy dejando el render y el hitbox. Les estoy modificando el rigid body. Ya lo vamos a ver.
Ahora, miremos acá, vamos a repasar un poco el concepto de interfaz. Interfaz es algo que todos debieron haber visto en programación orientada a objetos. Yo sé que a veces uno tiene esos conceptos un poco oxidados, un poco aislados, pero realmente son muy importantes. Una interfaz es como ponerle una capa a un script que me va a permitir compartir una serie de métodos, de modo que se vuelva un poco invisible para este componente en particular, que es la piscina, que es eso que voy a serializar. Entonces acá yo podría, como les digo, crear una piscina de proyectiles, pero también pude haber creado una piscina de tanques. Para él es indiferente porque él lo único que dice es: voy a crear una piscina de cualquier script que implemente esta interfaz. En este caso el proyectil, si miramos acá, implementa la interfaz, igual que lo hacíamos cuando programábamos en orientado a objetos en C#, que uno le ponía coma y le decía qué interfaz implementa. ¿Qué implica implementar una interfaz? En este caso, proyectil que implementa esta interfaz implica que tiene que tener todos los métodos que están acá escritos, es decir, obligatoriamente el proyectil tiene que tener instantiate, begin y end. En este caso, lo que va a hacer el end, lo que va a hacer el del proyectil es que va a volver a la posición inicial, que es a la piscina, y aquí es donde se modifica. El rigid body pasa a ser cinemático para que no colisione con las otras balas que van llegando a la piscina y exploten pues como ahí todas juntas, pero no le estoy quitando ni el render ni el collider, porque como están abajo del mapa no me estorban, no las voy a ver. Luego tiene otro método que se llama begin. Begin lo que va a hacer es el método que se va a llamar cada vez que la piscina de objetos es llamado. Miren que acá cuando yo le digo deme el siguiente objeto de la lista, lo que él va a hacer es llamar el método begin, que sería como el start, por así decirlo, pero un start personalizado de los objetos de la piscina. Y en este caso el proyectil, ¿qué hace? Va y busca a qué posición tiene que ir, que en este caso sería como la punta del proyectil, de la torreta, que es esta. Él sabe que tiene que aparecer acá, en esta, de hecho podemos visualizarlo, él sabe que tiene que aparecer acá donde está esta bolita. Sabe que tiene que poner su rigid body, la velocidad de su rigid body en 0, porque qué pasa si el proyectil estaba, por ejemplo, ya cayendo, seguiría con esa velocidad, y ya no es kinemático porque ahora necesito agregarle una fuerza. Y aquí mismo estoy llamando el invoke para destruirlo, entre comillas. El objeto nunca se destruye una vez se cumpla su ciclo de vida o su lifetime, y cuando termina sabe que tiene que volver a la posición inicial y sabe que tiene que volver a desactivar su rigid body, pues ponerlo en kinemático. Ahora luego él sale disparado, ese sí se hace desde la torreta es la que lo dispara. Y acá en el caso de colisionar, ya busca si colisionó con alguien que implemente la interfaz y destruible. Ahorita entro en más detalles de esto. Por ahora lo que me interesa es que sea claro el concepto de piscina de objetos y ver acá una implementación muy sencilla de piscina de objetos. ¿Dudas de cómo es implementada? ¿No? Ok. Sigamos entonces. Ya tengo acá el proyectil, ya sabemos que cuando el proyectil colisiona implementa esa interfaz. Ahora, ¿por qué es tan importante implementar esa interfaz? Supongamos que fuera diferente lo que va a pasar cuando yo disparo y pego con esta casa, a cuando yo disparo y pego con ese objeto de acá, o a cuando yo disparo y pego contra el mismo tanque, o cuando pego, por ejemplo, contra uno de estos como barriles que hay acá. ¿Cómo podríamos resolverlo o cómo lo han resuelto varias veces? La forma en que lo han resuelto es muy manual, en la que hacen algo como esto. En el momento en que el proyectil colisiona, le dicen si collision.gameObject.ComparTag es, digamos, barril, entonces haga algo. Luego acá preguntamos, pero ¿qué pasa si ya no es un barril? De lo contrario, sí, ya no es un barril, sino que ya es un personaje. Haga otra cosa. Y esta lista se puede extender. Y luego, ¿qué pasa si es un edificio? ¿Y qué pasa si es, digamos, un enemigo? ¿Qué pasa si es
un coleccionable, un ítem, y así sucesivamente vamos a tener acá una lista larga. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos varios tipos de proyectiles, cada uno con su on collision enter, y luego nos dicen, vamos a agregar otro tipo de interactuable porque ya hay otro ítem al que el proyectil le puede dar, que son unos switches que se activan cuando yo disparo y pasa algo en el mapa. Entonces ya tendría que venir acá a modificar ese script y todos los otros scripts que trabajan con el on collision enter. Entonces en este caso no vamos a hacerlo de esta forma, esto sería un código machetero, la idea es que no lo hagamos así, sobre todo si ya hemos orientado objetos y ya sabemos, ya entendemos conceptos nuevos, pues no hagamos esto, sino que más bien implementemos una interfaz. Digamos, todos los objetos que pueden reaccionar ante el proyectil van a implementar esta interfaz que llamé indestruible. Entonces cualquier objeto que reaccione ante el proyectil implementa esa interfaz. Y en este caso pues le estoy pasando un parámetro que es la magnitud, como la magnitud del golpe. Y acá, si él efectivamente tiene este componente, o sea, si ese componente no es nulo, llama el método hit. Ahora miremos cómo se comportaría. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a tener tres objetos diferentes y cada uno va a reaccionar diferente ante el golpe del proyectil. Entonces acá tengo el primer cubo. Y le voy a crear un script, pues un componente lo mismo, que se llame box type. Este ya sabemos que va a ser un objeto al cual voy a poder golpear con los proyectiles. Así que lo que haré es ponerle acá, decirle usted tiene que implementar la interfaz y destruible. Acá inmediatamente me va a salir un error. ¿Por qué? Porque no estoy implementando todos los métodos de la interfaz. Vengo acá y le digo quiero implementar la interfaz y él automáticamente me agrega todos los códigos, todos los métodos que tenga que implementar. Y lo que va a hacer este tipo es que cuando es golpeado va a cambiar su escala. Va a incrementarlo en una unidad, por ejemplo. Y voy a tener, aparte de este cubo de acá, voy a tener una esfera que está por acá, y para esa esfera voy a crear otro componente que se llama sphere type. Y en este sphere type voy a hacer lo mismo, voy a implementar el indestruible. Me va a salir el mismo error, lo mismo, vuelvo y digo que me implemente la interfaz, pero la esfera ya es diferente porque cada vez que es golpeada va a cambiar de color de forma aleatoria. Entonces get component, renderer, .material, .color igual a new color r, g, b. Listo. Y pues ya tendré que crear r es igual a random, un número aleatorio entre 0.2 y 0.8, random.range, no, casi, y lo mismo con el g y el b. Y bueno, tengo otro tipo acá que va a ser un cilindro. Y en el cilindro lo mismo, cylinder, no sé cómo se pronuncia, type. Y lo que va a pasar es lo mismo, va a implementar la interfaz indestruible. Y cuando sea golpeado se va a destruir. Ahora, miren que no tuvimos que modificar nada del proyectil ni nada del tanque, ya cada uno debe ser capaz de reaccionar de acuerdo a esto. En este caso no está pasando nada, ya voy a mirar. No le pusiste los scripts. Ah, gracias. Eso es un error tipo humano, listo. Acá. Acá y el cilindro.
Gracias, Rastrepo. Aquí está. Se hace más grande cada vez que lo golpeo. Este cambia de color y el otro ya se destruyó ahí con el choque del proyectil. Y ahí ya está todo. Lo interesante de esto es no tener que cambiar la lógica del proyectil. Él simplemente sabe que golpeó contra algo que implementa una interfaz y ya cada uno es responsable. Recordemos que esa es una palabra muy importante en programación orientada a objetos, la responsabilidad. Cada uno es responsable de sus propios, digamos, capacidades. En este caso, este enemigo es responsable de sí mismo, sabe qué tiene que pasar cuando es golpeado, y para el proyectil es completamente indiferente. Eso que nos permite, además, nos permite crear algo que llaman unas dependencias débiles, o de alguna forma una independencia. ¿Por qué? Porque ahora el proyectil, si lo hacíamos con los tags que teníamos ahorita, teníamos que el proyectil dependía de obtener el componente caja, de obtener el componente cilindro, de obtener el componente esfera, dependiendo del tag. Es decir, que este proyectil tenía una dependencia fuerte con 3 componentes, y si yo quería utilizar ese proyectil en otro proyecto, me tenía que llevar el proyectil y esos 3 componentes. Pero aún pensemos que existieran 10 tipos de objetos, entonces me llevo el proyectil junto con otros 10 scripts nada más porque quiero usar el proyectil. En cambio acá me llevo el proyectil y me llevo la interfaz, pero la interfaz no depende de nadie y el proyectil solo depende de la interfaz. Eso es lo que se llama una dependencia débil y que es de hecho muy utilizado y recomendado en programación. Hace parte de los que se llaman Solid Principles. Es nuevamente muy útil para temas de escalabilidad. Ojalá empiecen a utilizar mucho las interfaces al momento de programar. Voy a seguir con otro tema, pero antes de cambiar de tema, ¿qué dudas tienen? Bueno, no, más ejemplos. Supongamos que estoy haciendo un juego con elementos tipo fuego, agua, tierra, luz, oscuridad, lo que sea. Piensen en que el mismo estímulo, digamos un ataque tipo luz, podría curar a alguien o podría hacerle daño a alguien dependiendo de si ese es tipo oscuridad o tipo luz. Pues algo parecido a lo que pasaba en Warcraft, cuando uno, pues en Warcraft 3, cuando uno curaba a un aliado, pero con esa misma habilidad uno podía hacerle daño a uno muerto. Entonces uno no tiene que preocuparse la habilidad porque va a pasar. Yo le digo, usted es destruible, se lo aplico y resulta que lo que va a hacer es que se va a curar, o resulta que él se va a hacer daño dependiendo de lo que sea que ocurre, pero es cada uno el responsable, no la habilidad, no el proyectil. Ahora sí, preguntas. Gio, sí, qué pena, una pregunta. ¿Podrías mostrarnos entonces el proyectil otra vez cómo está generando la interfaz? Pues cómo la está llamando, cómo la está... Claro. Acá está. Él busca si el objeto con el que colisionó tiene este componente. Lo guarda acá, claro, y pregunta si es diferente de nulo para saber si sí tiene la interfaz. Si es diferente de nulo, pues llama el método hit. Y lo que cambió de cada uno es que cuando es golpeado, pues cada uno ya hace algo diferente. Entiendo. Aquí en esta stream está Felipe Loaiza. No. Estaba. Profe, pero ¿dónde está el código de la interfaz? Donde vos le dijiste qué es lo que hace, pues como el constructor de la interfaz. No sé si me hago entender. No, pero las interfaces no tienen constructor, pero sí, pues creo que lo entiendo. O sea, miren acá, esta interfaz solo tiene esto. Las interfaces no tienen constructores, las interfaces solo tienen firmas. Es el término en programación, digamos, correcto, estricto. Solo tiene un método, pero no le dice qué hace el método, solo dice, tengo un método que recibe un parámetro. Yo no sé qué hace, solo sé que lo tengo. Ya cada uno cuando implementa la interfaz es el que define qué es lo que hace ese método. Y esto es lo que se conoce como polimorfismo en programación orientada a objetos. Okay. Listo, gracias Gio. Claro. Ahora vamos a otro concepto, que es el concepto de herencia. Ahora voy a tener acá un objeto que es una cápsula. Voy a desactivar ahora al jugador y voy a crear acá un script que se va a llamar movement. Y este movement, muy sencillo, lo que va a hacer es que va a tomar el input, pues se va a mover transform.position más igual desplazamiento.
Y este desplazamiento va a ser un vector 3 que va a tener el input.getAxis horizontal en X, en Y no se va a mover y en Z va a utilizar el axis vertical. Y esto lo tengo que multiplicar por la velocidad, que voy a dejar serializada. Entonces desplazamiento por velocidad por time.delta. Listo, aquí ya tengo un control de movimiento súper sencillo. Y se lo voy a poner acá a esta capsulita. Ya, entonces la cápsula se puede mover. Y le voy a agregar otro método que se va a llamar cast. Y lo que va a hacer este cast es que va a tomar su renderer y lo va a hacer cambiar de color. Entonces renderer, obtengo el componente, y va a ser lo mismo que hicimos ahorita en la esferita, va a tener un color aleatorio. No sé si notan que yo al cambio de color, ya se me perdió el script, lo cerré. Al cambio de color no le pongo colores extremos, pues de modo que no me queden colores como muy bruscos, que a veces se ve feo los colores bruscos. Por eso, pues de hecho los colores no eran feos, por así decirlo. Entonces cada vez que hago el cast voy a cambiar de color, y acá en el update lo que le voy a decir es que si presiono el botón input.getButtonDown, si presiono el Fire 1, voy a hacer el cast. Voy a cambiarla a esto, le voy a poner character example. Y tiene una velocidad, digamos, de 5. Entonces ya aquí está, se mueve, y cuando presiono el clic pues me cambia de color. Ahora yo quiero un objeto que sea parecido, pero que la habilidad sea diferente. Pensemos en cuando uno tiene, por ejemplo, un juego RTS, y en ese juego RTS uno le dice a todas las unidades ataquen, pero cada unidad, a pesar de que yo tengo seleccionado el grupo de unidades, cada una ataca diferente. Algunas usarán su arco, otras usarán hechizos o lo que sea. Podemos hacerlo muy parecido, o con interfaces o con herencia. En este caso, pues como yo expliqué interfaces, voy a explicar herencia. Entonces voy a tener acá una esfera que va a tener otro script que se va a llamar character sphere, pero no lo quiero hacer desde cero porque yo ya sé que es muy parecido a este de acá. Entonces le voy a decir herede de character example. En el momento en que le digo que herede de character example, lo que va a pasar es que ya la esfera se va a poder mover. Bueno, en este caso no. Update. A la esfera no le pusiste la velocidad, si mal no estoy. Digo. No, en este caso sí, aquí tiene esto. Acá hay un de hecho aquí no estoy seguro, miremos acá. Si quito eso, yo creo que esto es porque se está haciendo un override de estos. Sí, se debe estar haciendo un override, efectivamente. Como no le cambié el nombre, acá está. Entonces ya la puedo mover sin necesidad de que tenga nada. Si miramos acá, es un script completamente vacío, pero ya me permite moverlo. En este caso es porque él está implementando los métodos del papá.
Entonces acá lo que quiero hacer es que esta esferita se mueva igual, pero el momento de atacar sea diferente. Para hacer eso yo tengo que declarar este como un método virtual que yo pueda sobreescribir. Ahora, yo quiero que los hijos puedan modificarlo, entonces lo puedo poner o como público o como protected. Si lo pongo como protected no es público, pero sí lo pueden modificar este de acá. Y ya lo que voy a hacer es darle override y darle cast. Aquí está. Ya la esfera se mueve exactamente igual que el papá, no tengo que ponérselo porque ya está implícito en la herencia que estoy poniendo acá. Pero el momento que él va a heredar el ataque, él va a hacer algo diferente y es que va a modificar su posición. Y lo que va a hacer es que va a cambiar su tamaño de forma aleatoria. Y acá ya está, me genera un número aleatorio entre menos 0.25 y 0.25. Eso ya no se llama así, se llama así. Y lo cambia. Entonces ahora la esferita se mueve exactamente igual que el papá era la cápsula, pues en términos de programación, pero cuando presiono el botón lo que pasa es que cambia su tamaño. Ahora supongamos que yo quiero que tenga su propia habilidad, pero que aparte también cambie de color como el papá. Lo que hago es que utilizo la palabra reservada base y le digo también llame a la habilidad del papá. Y ya aquí está, cambia de tamaño, pero también cambia de color. Y asimismo pues puedo tener otro script que lo mismo va a implementar al método del papá, character example, pero yo en este caso quiero que él se mueva diferente y que tenga la misma habilidad. Así que acá pues me va a tocar aislar un poco el comportamiento como lo tenía. Acá necesito cambiar esto en método. Y voy a llamar a move. Y lo que va a hacer este hijo llamado cuadro es que va a hacer un override del método move, y lo que va a hacer es que no se va a mover igual que el papá, sino que cuando yo lo muevo lo que va a hacer es que va a rotar. Sí, una duda, cuando lo autocompletaste, mira que te puso protected, yo entonces podría incluso heredar en otro script del script cubo y modificar cómo se mueve el cubo y estarían usando las dos herencias. Exacto, entonces digamos que la gracia de herencia es que uno puede heredar de quien heredó. En este caso, si alguien hereda de esfera, quitemos esta parte de acá. Si alguien por hereda ejemplo, de tener tres esfera, tipos de esferas distintas o algo así. exacto. Que Y en este caso, quien herede de esfera, el método cast ya es este, no el del abuelo, es el del papá. Porque ya si es un override a este método, ya este es el que va a seguir como en esa herencia o en ese linaje, ya es este de acá. Ahora digamos que este tuviera un método diferente, ya voy a tomar esto. Ahora aquí, por ejemplo, la velocidad no me la puedo utilizar, pero es porque está aquí. Si la pusiera protected, sí la pudiera utilizar. O sea, aquí ya me dejaría. Sin embargo, en este caso pues no quiero utilizar esa, sino que quiero utilizar otra. Ay, ¿qué fue todo esto? Y acá está, vamos a crear ahora un cubo. Y el cubo ya lo que hace es que rota cuando lo muevo,
pero hereda la habilidad de atacar igualita al papá. Entonces pensemos en que cada vez que tenemos un juego podemos tener una clase base, que sería digamos la clase humanoide. De esa clase humanoide que ya sabe caminar, sabe llamar las animaciones, podemos empezar a heredar. Y quien hereda, digamos que el que hereda es guerrero, y cuando yo llamo a atacar lo sobrecarga y uso una espada, o utilizo lancero y hace la sobrecarga de atacar y utiliza una lanza, y el mago lo que hace es que lanza un hechizo. Pero al final todos están implementando la misma base, y si quiero hacer una actualización al juego, ¿qué hago? Actualizo la base y automáticamente todos se están actualizando. También es una estrategia muy útil. Entonces tenemos herencia, piscina de objetos e interfaces, que son temas de orientado a objetos, pero que no debemos desconectar del desarrollo de videojuegos, porque de hecho nos dan guías de las buenas prácticas al momento de hacer desarrollos. ¿Qué preguntas tienen? Gio, una pregunta. ¿El padre debe estar siempre presente en la escena? No hace falta, pues aquí fue porque no los borré, pero realmente esto está a nivel de componentes. O sea, aquí él se está basando en este script de acá, no importa los objetos que hayan acá o no. O sea, yo puedo borrar esto y va a seguir funcionando. Entiendo. ¿Qué más preguntas tienen? No hay preguntas. Espero que entonces en la próxima entrega no ver algo así comparando unos tags, un montón de tags, sino que efectivamente espero que empiecen a utilizar las interfaces. Digamos que esa de hecho es una de las diferencias esa es una de las diferencias entre un desarrollador como ustedes, que ya pasó por una serie de cursos estrictos como son programación, orientada a objetos y scripting, y alguien, perdón la comparación, pero de pronto del SENA que haya hecho un curso. Alguien que haya hecho un curso puede ser capaz de hacer desarrollos, y si es bueno pues seguramente le van a quedar bien, pero como le faltan algunas bases fuertes de programación, van a quedar unos elementos que no son tan escalables, que no son tan buenas prácticas, que luego modificarlo es muy difícil. Y la idea es que no pase lo mismo con ustedes. La idea es que con ustedes sea completamente diferente. Cualquier proyecto que hagan sea escalable, sea reutilizable, sea muy modular, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Sí, no sé, Restrepo, pues no estuve en el curso con él, no sabría, pero sí sería bueno que en orientado a objetos, desde orientado a objetos sería bueno pues que empezaran a trabajar con Unity para hacer esta clase de analogías. De hecho, una contraparte es que él siguió la temática, sino que al no poder aplicarla es muy difícil recordarla. Sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, por eso hago estas clases, porque cuando di taller las 2 veces pasadas, que algunos temas como eventos, como interfaces, como herencia quedaban completamente desconectadas. O sea, lo habían visto, pero no sabían en qué momento lo podían utilizar en el desarrollo de videojuegos, y realmente pues es algo que se puede utilizar. Y también una de las excusas que se utilizaba, no tanto por el docente César, sino también por los otros 2 docentes, es que no se podía dar Unity o algún motor de videojuegos porque era generalizar con los estudiantes que estaban de telecomunicaciones o de sistemas. Entonces eso no es muy agradable que entonces estemos interdisciplinariamente unidos. No sé si se puede editar para más adelante. Sí, eso es una cosa que nos ha pasado mucho. Por ejemplo, nosotros vimos y la mitad del grupo era de